Era la hora del desayuno. La familia Otero estaba en la cocina cuando sonó el timbre de la casa. Joseph abrió la puerta y se encontró con un hombre que, apuntándole con una pistola, le ordenaba guardar silencio. Dijo ser un fugitivo que solo quería algo de comer y un vehículo en el que huir, pero la intención de aquel desconocido era otra. Primero ató a Joseph y a su esposa Julie. Después hizo lo mismo con Joseph y con Josephine, los dos hijos pequeños del matrimonio. Acto seguido, cubrió la cabeza del padre con una bolsa de plástico, ató una cuerda en torno a su cuello y lo estranguló. Después asfixió a su esposa Julie del mismo modo. La misma cuerda sirvió para asesinar a los niños. El modus operandi del norteamericano Dennis Lynn Ryder siempre fue el mismo: atar, torturar y matar. Un sistema que le otorgó el apodo de BTK, iniciales en inglés de Being, atar, torture, torturar, y kill, matar. Dennis se subía en su coche, recorría la ciudad, escogía una víctima y después la seguía y la estudiaba durante días, esperando el momento perfecto para saltar sobre la presa. El protagonista de esta crónica negra asesinó a 10 personas entre 1974 y 1991. Y fue su afán de protagonismo, su costumbre de escribir cartas a la prensa y hacer llamadas a la policía, lo que permitió rastrearlo y detenerlo en febrero de 2005, 31 años después de su primer crimen. Hoy día cumple una condena de 10 cadenas perpetuas consecutivas, lo que supone un mínimo de 175 años de prisión. Dennis Lynn Ryder morirá entre rejas. Nuestro protagonista de esta noche era conocido por un apodo que reflejaba su modus operandi a la hora de asesinar. Su alias era BTK, las iniciales en inglés de las 3 palabras que describían el orden de cada uno de sus actos: atar, torturar y matar. Su nombre: Dennis Lynn Ryder, un norteamericano que asesinó a 10 personas entre el 74 y 1991. Actualmente cumple cadena perpetua. José Manuel Frías, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. En esta ocasión hablamos, como en otras, de una persona que ya daba muestras de su maldad desde pequeño, desde niño, ¿verdad? Sí, lo hacía para descargar su odio por ser un joven un tanto diferente al resto. Dennis Lynn nació en Pittsburgh, en el estado de Kansas, el 9 de marzo de 1945. Siempre destacó por ser un niño introvertido, por sufrir una timidez que le impedía relacionarse con los demás. Eso le provocó algunos problemas durante su etapa como estudiante, tanto en el colegio como en el instituto. Sus compañeros, por ejemplo, se reían de él por su forma de actuar, por sus fracasos escolares. Él además sufría una discapacidad de aprendizaje que le hizo ser siempre el último de la clase. Por lo tanto, esa frustración que Dennis sentía la descargaba sobre animales que encontraba, a los que torturaba, a los que mutilaba hasta la muerte, que casi siempre eran perros y gatos, y según contó años después, esas torturas le provocaban un enorme placer. Cuando terminó sus estudios, Dennis ingresó en el ejército, concretamente en la Fuerza Aérea Norteamericana, donde estuvo desde el año 1966
hasta el año 1970. ¿Qué se sabe de esa época de su vida? Se sabe que no fue excesivamente relevante, salvo por algún que otro viaje a lugares como Grecia, Turquía, Corea del Sur, él siempre ejerciendo como técnico de aviación. Pero pasó por el ejército sin pena ni gloria y ya en 1970, con 25 años, regresó a los Estados Unidos y se instaló a pocos kilómetros de la ciudad de Wichita. Allí, aprovechando que su madre era la contable de un supermercado, logró que lo contrataran como carnicero en el mismo establecimiento. Un poco después, en mayo del año 71, se casó con Paula Díez y de ese matrimonio nacieron 2 niños. Bueno, hasta aquí podemos hablar de una etapa normal en la vida de este individuo, ¿no? Sí, realmente los problemas surgen cuando aparecen fracasos laborales. En 1971 fue despedido del supermercado y empieza un periplo por diferentes empleos. Por ejemplo, trabajó como ensamblador para la Coleman Company y en 1973, una vez que logra un grado de asociado en electrónica en un colegio de Kansas, llegó a ser empleado de la Cessna Aircraft Company, una empresa que fabricaba aviones allí mismo en Wichita. Si solamente analizáramos la vida pública de Dennis Lynn Rader, nos encontraríamos con un hombre con poca suerte en el ámbito laboral. Un hombre que trabajó como vigilante de seguridad privada en la compañía ADT o como supervisor en el censo del área de Wichita. Incluso llegó a graduarse en la Universidad Estatal, consiguiendo un título de grado como funcionario de justicia. Esa era su faceta más pública. Pero en el ámbito privado, Dennis Lynn Rader era un asesino. Mataba a sus víctimas sin piedad. Mientras torturaba a escondidas a sus víctimas, daba la cara como miembro de una iglesia luterana en la que fue elegido como presidente de la congregación. Incluso fue líder de una organización de scout. ¿Qué fue lo que desató en Dennis ese deseo de matar? Principalmente los problemas laborales, ese salto que hemos visto que dio de un empleo a otro, de ser despedido de muchos de esos trabajos, pues parece que eso hizo que renacieran en él aquellos deseos obsesivos de la infancia, esos deseos de hacer daño, de torturar, pero ahora no eran precisamente animales. Fue a principios de 1974 cuando Dennis comenzó a pasear por las calles dentro de su coche, escogiendo a las que serían sus víctimas. Y la verdad es que lo hacía con auténtico interés. Una vez que elegía una persona, la seguía durante días, buscaba incluso su nombre en el buzón, comenzaba a localizar información sobre sus gustos, su trabajo, sus costumbres. Llegado el momento de actuar, se hacía acompañar por, vamos a decir, su particular caja de herramientas, que era una especie de kit compuesto por cuerdas, por grilletes y por bolsas. José Manuel, ¿cuándo se produce su primer asesinato? Fue el 15 de enero de 1974 y se trató de un cuádruple asesinato. Una familia compuesta por un matrimonio, hablamos de Josep Otero, de 38 años, y de Julie Otero, de 34, y de los niños Josep, de 9, y Josephine, de 11. Se salvó, por suerte, un tercer hijo que no se encontraba en casa en el momento de los crímenes. Parece que a la madre y a la hija las estaba rondando desde hacía varios días y en su mente fantaseaba con lo que les haría a las dos, hablamos de a nivel sexual, cuando las tuviera bajo sus órdenes. A las 7:30 de aquella mañana, Dennis empezó por cortar la línea telefónica de casa para evitar problemas y después tocó el timbre. En ese momento la familia estaba desayunando y al abrir el criminal les apuntó con una pistola, pero inicialmente les tranquilizó diciendo que era un simple fugitivo que quería comer y que quería robar un coche para poder huir. A pesar del lógico miedo inicial, Josep se relajó al creer que todo acabaría con un simple robo. Pero no fue un simple robo. No, efectivamente no, la intención era otra. Dennis comenzó atando a todos los miembros de la familia, empezando por el marido, por el más fuerte. Una vez atados fuertemente a unas sillas, el asesino fingió que violaba en otra habitación a los 2 niños, causando, como es lógico, una tremenda conmoción en sus padres. Y llegó el momento de la primera muerte. Dennis cubrió la cabeza de Josep con una bolsa de plástico y ató la zona del cuello con una cuerda, provocando una lenta y angustiosa muerte por asfixia. Después pasó a la madre
A ella la estranguló y justo después hizo lo mismo con los niños, ayudándose de una cuerda. Pero a la hora de marcharse descubrió que la niña todavía respiraba y entonces la desató, la cogió en brazos y no se sabe por qué se la llevó al sótano, donde la remató ahorcándola después de masturbarse sobre ella. Aquello sería un error que Dennis terminaría pagando, porque dejó un rastro de semen en las piernas de Josephine, cuyo ADN sería registrado y cotejado, como veremos en un futuro. Para fingir que el motivo había sido un atraco, antes de marcharse robó una radio, un reloj y el coche familiar, que abandonó no muy lejos de allí, en un centro comercial. Cuando horas después del tercer hijo de la familia, Charlie, llegó a casa, se encontró aquella dantesca escena. Rápidamente alertó a la policía de Wichita y varios agentes se personaron en la vivienda. Descubrieron que todas las víctimas habían sido estranguladas con una cuerda de una persiana veneciana. Persiana que no existía en aquella casa, por lo que entendieron que el asesino la había llevado consigo con total premeditación. ¿Se descubrió en los cadáveres algún rastro de abuso sexual? Me decías que sí, ¿no? No, en ese sentido, el único instinto sexual del asesino era simplemente el masturbarse sobre las víctimas. O sea, el estudio forense no revela en sí lo que sería una violación de ningún tipo. Sí es cierto que esos rastros se encontraron y por ese motivo en un futuro pues sería cotejado y serviría para detenerlo. El plan inicial, eso sí, ahí tienes razón, era el de violar tanto a la madre como a la hija, pero parece que Dennis Lynn se puso nervioso en el último momento y por eso no lo hizo, directamente las mató. El asesino incluso contó tras su detención que ni siquiera pensaba que el padre iba a estar en la vivienda. Dijo lo siguiente: me entró pánico. Yo nunca había estrangulado a nadie antes. No sabía ni siquiera cuánta presión había que aplicar, ni por cuánto tiempo. En los asesinatos o en cualquier otro tipo de delito, existe un agravante que produce un sufrimiento extra en la víctima. Nos referimos a la violencia gratuita, a la tortura que a veces el agresor produce en la persona agredida. Una violencia que parece responder a un deseo psicológico de hacer el mayor daño posible. Para saber de qué manera está configurada en la ley esta figura, la de la violencia excesiva, la de la tortura, hemos invitado a la abogada Gemma Saún. Muy buenas noches y bienvenida a COPE. Hola, buenas noches. Gemma, en general, ya sea en el ámbito doméstico, ya un crimen de por sí manifiesta sin duda una violencia desmedida. Pero ¿es habitual que los crímenes muestren una violencia desmedida? Bueno, por suerte habitual no es. Sí que en algunos casos hay una violencia excesiva, pero vaya, por lo general no. ¿A partir de qué punto, no sé, o de qué actos la violencia pasa a considerarse tortura? Bueno, la ley no habla de un paso de violencia normal a violencia con tortura, sino que está configurado de otra forma. Hay unas agravantes que se pueden considerar para cualquier delito. Si se aumenta deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, entonces se aplica la pena en su grado máximo o incluso se puede subir de grado. Y hay algún tipo de delitos como el asesinato o el homicidio, que justamente la diferencia está aquí, en que en la diferencia entre el homicidio y el asesinato, pues tenemos que si hay ensañamiento aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido, entonces cambia de ser homicidio a ser asesinato. Entonces, también hay el delito de tortura, que está regulado en el Código Penal, pero está referido más a los funcionarios que para obtener información pues usan algunas técnicas que atentan contra la integridad moral, consiguiendo así alguna prueba o alguna declaración de las personas que están siendo víctimas de estos delitos. Letrada, con la ley en la mano, si hablamos, por ejemplo, de un robo común, ¿qué diferencia de condena puede existir entre el que roba y el que durante el robo se ensaña con la víctima? Bueno,
el robo es otro delito y depende si la cuantía de lo robado es mayor o menor de 400 euros. Entonces, bueno, estaríamos en penas más bajas. Pero si nos vamos al hurto, o sea, la diferencia entre hurto y robo, sí que está aquí la diferencia. O sea, en el robo se exige que haya o fuerza en las cosas o violencia en las personas. Ajá. Entonces, aquí ya cambia a una pena superior. Si entramos en el terreno de la violencia doméstica, ¿las leyes son igual de severas con el agresor? Pues no. Son más severas en caso de violencia doméstica porque son delitos que se cometen en la intimidad de la familia, donde el agresor se aprovecha de la relación familiar, comete el delito en clandestinidad, y pues bueno, afecta a menores normalmente. Y además hay que tener en cuenta que hay una dependencia emocional de la víctima al agresor, con lo cual eso es un despecho o hay un grado más alto de injusto, ¿no?, hacia esas personas, y especialmente, pues claro, pues que las pruebas se pueden esconder con más facilidad y bueno, y claro, pues el Estado es más severo en este tipo de delitos. Correcto. Hay un terreno quizá más pantanoso, es cuando se habla de tortura, psicológica. Sí. Esto suena bastante subjetivo. ¿Cómo se mide la tortura psicológica desde el punto de vista penal? Fatal. Es completamente subjetivo, no hay unos parámetros. Para las físicas sí, a veces utilizan los parámetros o los baremos, de los accidentes de tráfico, pero la psicológica, bueno, la tenemos que probar con muchos peritajes psicológicos y aún así, pues claro, no hay unas mediciones porque el sufrimiento es muy difícil de medir y bueno, y cada juez pues lo valora como puede. Uh-huh. ¿Hay diferencia desde el punto de vista jurídico entre tortura y agresión física? Bueno, es lo que le he comentado antes. La agresión física puede ser una lesión y la tortura puede ser un sufrimiento más moral que no tiene por qué llegar a ser lesión, aunque también la lesión, o sea, la tortura puede comportar una lesión, además de un sufrimiento inhumano y moral. Uh-huh. Gemma, dentro de los casos de violencia, doméstica o no, que usted ha llevado hasta el momento como abogada, en fin, no hay necesidad de dar nombres ni datos concretos, ¿ha habido alguno que le haya sobrecogido de manera especial? Bueno, especialmente los que son contra la libertad sexual y de menores. Normalmente estos son personas muy allegadas a la familia, a veces son progenitores o abuelos y claro, pues el abuso es muy grande y lo que sufre la víctima no solo tanto por el acto en sí, sino por la relación familiar y sabe que cuando delata ese tipo de delitos, pues sufre toda la familia porque hay unos lazos que hacen daño a todos. Uh-huh. En los expedientes que abrimos cada semana en el programa, percibo, no digo en la totalidad, pero sí en la generalidad de los casos, casi en todos ellos, que suele haber una infancia compleja detrás de estas mentes torturadas y desde luego de asesinos, ¿no? Los agresores, los violentos, suelen tener denominadores comunes en su perfil. Bueno, hay algunas patologías que sí que son especialmente violentas, pero rasgos comunes, bueno, algunas cosas sí, pero no se puede decir esta persona que tiene esto y lo otro. O sea, no hay un patrón, ¿no? No. Aunque hay enfermedades que sí que son agresivas, pero que a veces tratadas con medicación o con terapia, pues pueden llegar a neutralizarlas. Comprendo. Gemma Saúm, abogada, gracias por atenderme a estas horas. Muchísimas gracias. De nada. Buenas noches. Continuando con las andanzas de Dennis Lynn Ryder. José Manuel, su siguiente crimen tuvo
tantas víctimas como el primero? No, en aquella ocasión mató solamente a 2 personas. ¿Solamente? Ya es bastante, ¿no? Pero por suerte no fue un cuádruple asesinato como el primero. Este se produjo solamente 3 meses después de ese primer crimen. Las víctimas fueron Catherine Bright, de 21 años, y su hermano Kevin, aunque el chico sobrevivió. Y todo ocurrió de la siguiente manera. Eso de la 1 de la tarde del 4 de abril de 1974, los 2 hermanos llegaron a su apartamento y se llevaron la desagradable sorpresa de encontrarse allí dentro con un hombre armado que les amenazó con matarles si daban algún tipo de grito de alarma. El agresor, Dennis, había entrado por una puerta trasera rompiendo un cristal de una pedrada. Dennis empezó obligando a Kevin a atar a su hermana, y cuando fue a atarlo a él, el joven se revolvió y se enfrentó a su agresor. Kevin logró escapar, pero antes de salir de la casa recibió 2 tiros por la espalda. Bueno, pues hemos dicho antes que sobrevivió, ¿no? Sí, no solamente sobrevivió, aunque de milagro eso sí, sino que también fue capaz de pedir ayuda, aunque cuando llegaron los agentes de policía, su hermana Catherine ya estaba moribunda tras recibir varias puñaladas en el abdomen. De hecho, falleció nada más llegar al hospital. El asesino Dennis Lynn Rader logró huir por segunda vez. La policía inició una investigación con demasiados cabos sueltos. Tanto es así que 3 hombres llegaron a confesar que eran ellos los autores de aquellos crímenes. Ninguno era Dennis, aunque la policía no dio credibilidad a aquellos 3 individuos. El auténtico asesino quiso asegurarse de que ellos no se llevarían el mérito. Dennis decidió poner en marcha un plan para obtener todo el reconocimiento. ¿Escuchas bien? Todo el reconocimiento. ¿Qué hizo exactamente nuestro protagonista? Bueno, aquello fue insólito. Dennis escribió una carta que introdujo en un libro de ingeniería de la Biblioteca Pública de Wichita. Después llamó a Wichita Eagle Beacon, que es un diario muy popular en aquella ciudad, y dio la ubicación exacta del texto, explicando que allí encontrarían detalles sobre la muerte de los Otero. Los periodistas finalmente dieron con esa nota. Era una carta encabezada con la frase "El caso Otero", donde Dennis, sin dar datos personales, confesaba ser el auténtico autor de aquellos asesinatos. La carta decía lo siguiente: los 3 individuos que tienen detenidos solo hablan de los crímenes de los Otero para hacerse publicidad. No saben nada de nada. Lo hice yo solo y nadie me ayudó. Puesto que los crímenes sexuales no cambian su modus operandi, ni pueden hacerlo porque así es su naturaleza, yo no cambiaré el mío. Las palabras claves para mí serán: átalos, tortúralos y mátalos. Ustedes lo verán de nuevo. Estará en la siguiente víctima. José Manuel, esa siguiente víctima a la que hacía alusión Dennis Lynn Rader tardó 3 años en llegar. No volvió a matar hasta el 17 de marzo de 1977. Su objetivo era una joven de 26 años llamada Shirley Beam. ¿Cómo se produjo este nuevo crimen? Fue muy parecido en las formas al de los Otero. A eso del mediodía, Dennis golpeó en la puerta de la vivienda de esta mujer. Como ella estaba enferma y en cama, en este caso fueron sus 2 hijos pequeños los que, inocentemente, sin saber nada, abrieron la puerta. El asesino, con una pistola en la mano, encerró a los pequeños en el cuarto de baño y se dirigió a la habitación de Shirley. Allí, como era habitual en él, la ató de pies y manos y la estranguló con una cuerda y una bolsa en la cabeza. Los niños se salvaron por suerte porque en ese momento sonó el teléfono y Dennis, asustado, huyó rápidamente. Pero habían pasado 3 años. ¿La poli relacionó directamente este crimen con los asesinatos del año 74? Al principio la verdad es que tuvieron dudas, aunque el modus operandi de este nuevo asesinato era llamativo. Pero el asunto se resolvió cuando el propio Dennis, para despejar cualquier duda, puso un anuncio en el periódico local. En él decía lo siguiente: los niños tuvieron suerte, los salvó una llamada telefónica. Iba a atarlos y a ponerles bolsas de plástico en la cabeza, como hice con Joseph y con Shirley, y después iba a colgar a la niña. Oh, Dios mío,
qué bonito alivio sexual habría sido. Pero a pesar de esta declaración pública, Adolfo, los agentes no lograron dar con Dennis. No pasarían muchos meses para que Dennis Lin volviera a matar. Fue el 8 de diciembre de 1977, a eso de las 9 de la noche. El asesino entró en casa de Nancy Fox, una joven de 25 años, que fue atada a la cama y estrangulada con sus propias medias. Como ya había hecho en otras ocasiones, se masturbó junto a la víctima. Dejó su ADN en la escena del crimen. Es inaudito. De este asesinato, José Manuel, dio aviso el propio Dennis, ¿verdad? Sí, esta vez no fue por carta, sino por su propia voz. Él mismo llamó al día siguiente desde una cabina telefónica a la comisaría de policía del condado. Dio una dirección y dijo: Nancy Fox, encontrarán un asesinato. Y efectivamente, los agentes encontraron en la vivienda a Nancy medio desnuda, y al igual que en el caso anterior, existieron dudas sobre la autoría, por lo que una vez más las ansias de protagonismo del asesino le empujaron a mandar, ahora sí, una carta a la televisión local en la que aseguraba ser el asesino y apuntaba que lo hacía movido por un demonio interior, e incluso se comparaba con el famoso Jack el Destripador. La carta terminaba diciendo: ¿a cuántos tengo que matar antes de ver mi nombre en el periódico o algo de atención a nivel nacional? Después de una cosa como la de Nancy Fox, vuelvo a casa y sigo mi vida como los demás. Y así haré hasta que vuelva a entrarme el gusanillo. Siento que esto le pase a la sociedad. Ellos son los que más sufren. Me cuesta controlarme. Cuando este monstruo entra en mi cerebro, no sé controlarme. Quizá ustedes puedan pararle. Yo no puedo. Él ya ha escogido a su próxima víctima. De nuevo pasó el tiempo. 1 año y medio sin noticias del asesino. Y una investigación que hacía aguas. Mientras tanto, las pruebas de ADN se almacenaban a la espera de una detención. En ese año 79 hubo un intento de asesinato frustrado. Sí, esa experiencia la vivió una mujer de 63 años, Fran Dreyer, que llegó a su casa a eso de las 11 de la noche y se encontró con una nota que decía: «Alégrate por no haber estado aquí, porque yo estaba». Parecía claro que Dennis había logrado acceder a la vivienda para asesinar a Fran o quizá a su hija, pero dio la casualidad de que no había nadie en casa en aquel momento y se marchó. Por suerte, Dennis Lin paró de matar hasta el año 85. Sí, volvió a hacerlo ya el 27 de abril de 1985. En esa ocasión, Dennis no cometió el asesinato en una vivienda, cambió un poco ese modus operandi. Sí accedió a la casa de Marin Etche, una señora de 53 años. A ella la agrede hasta dejarla inconsciente y parece que logra transportarla a su vehículo de una manera discreta. Ya en un lugar apartado, la estranguló con sus manos y la abandonó desnuda a las afueras de la ciudad. En este caso tampoco usó ninguna cuerda. Luego, 1 año después, hablamos del 16 de septiembre de 1986, Dennis se introdujo en la vivienda de Vicky Wergerle, de 28 años, y a ella la estranguló en su propia habitación. En diciembre de 1987, la policía investigó la muerte de otro hombre. El cadáver apareció en su casa con 2 disparos. Sus 2 hijas habían muerto estranguladas y fueron encontradas en la bañera. La prensa relacionó aquellos crímenes con el asesino BTK. Al igual que en casos anteriores, Dennis había contactado con los medios de comunicación para atribuirse los asesinatos. En esta ocasión, escribió a la propia viuda para decirle que aunque se alegraba de aquellas muertes, él no había sido el autor.
¿Cuándo se produjo el último asesinato de Dennis Lynn Rader? Fue en el mes de enero de 1991. La víctima fue Dolores Davis, una mujer de 62 años que fue secuestrada en su casa, estrangulada y arrojada bajo un puente. Después de este crimen hubo otra larga pausa en la que no se supo nada del asesino y fue el propio Dennis quien de nuevo, en marzo de 2004, se puso en contacto con el principal periódico de Wichita por medio de una carta en la que incluía el carnet de Vicky Weherle y algunas fotografías de su cadáver. Y fíjate, aunque habían pasado 18 años desde el asesinato, como es normal, aquello fue un duro golpe para el marido de la víctima. En este caso, la policía tampoco pudo hacer gran cosa. La carta no ofrecía pistas y las descripciones de Dennis que habían realizado algunos testigos en las últimas 2 décadas no se parecían entre sí. Las autoridades intentaron dar con el asesino usando el audio de una llamada que Dennis muchos años atrás había hecho a la propia policía. Sí, esa llamada con la voz de Dennis aún se conservaba. A raíz de la nueva carta del asesino, la policía retomó el caso y emitieron la voz, tanto en radio como en televisión, con la esperanza de que alguien la reconociera. Ahora estaba logrando Dennis esa popularidad que tanto deseaba. De hecho, le dedicaron un capítulo en el famoso programa de televisión America's Most Wanted. Pero la clave que resolvió este enigma procedió, una vez más, del propio Dennis. El criminal mandó un CD con un texto a la policía y aunque lo que había escrito era completamente irrelevante, los agentes pudieron rastrear datos en ese CD, en ese texto, descubriendo que el archivo había sido elaborado en un ordenador de la Iglesia Luterana de Cristo en Wichita. Como antes comenté, Dennis era presidente del consejo parroquial. A partir de ahí todo fue fácil. A la policía le bastó con acudir a la iglesia para dar con Dennis. Tras su detención el 25 de febrero de 2005 y tras realizar las pruebas de ADN, se comprobó que se trataba del asesino BTK. Habían pasado 31 años desde su primer crimen. A todo esto, al comienzo de esta crónica negra, decíamos que Dennis Lynn se había casado y había tenido 2 hijos. ¿Su familia ignoraba su doble vida? Sí, ellos nunca supieron nada. De hecho, su esposa Paula solicitó el divorcio en cuanto Dennis fue detenido, alegando que, ahora que conocía cómo era en realidad su marido, su salud mental estaba en juego. Y fue así como acabaron 33 años de matrimonio. Y su hija, la hija de Dennis, fue precisamente la que por aquel entonces, cuando era alumna de una universidad, cedió muestras de su ADN para que fuera cotejado. ¿Cómo fue el proceso judicial, Frías? Bastante sencillo, porque Dennis parecía encantado con contarlo todo. De hecho, confesó hasta el último detalle, algo que fue motivo para poner los pelos de punta a muchos de los presentes. Y el resultado del juicio fue la condena a 10 cadenas perpetuas consecutivas, una por cada víctima mortal. En el estado de Kansas existe la pena de muerte que se instauró en 1994. Como su último crimen se produjo 3 años antes, Dennis se salvó de morir por inyección letal. La figura de Dennis Lynn Rader ha servido de inspiración para un personaje de la novela El Dragón Rojo, del escritor Thomas Harris. Se trata de Francis Dolarhyde, un cruel asesino de familias. Según los cálculos aplicados a su condena, Dennis Lynn Rader podrá solicitar libertad condicional después de cumplir un mínimo de 175 años de prisión. Será a partir del año 2180. Hasta la semana que viene, Frías. Gracias, buenas noches.